Va a rogar. Escuché a Mauricio decir entre risas. Cuando termine con ella va a humillarse pidiéndome que me quede. Estaba paralizada detrás de la columna del café La Parroquia, a 3 cuadras de la oficina de mi esposo. Había venido a sorprenderlo con su postre favorito, una rebanada de pastel de 3 leches. ¡Qué ironía! ¿En serio crees que Elena va a llorar?, preguntó Daniela, su voz mezclada con una risa burlona mientras sostenía su celular, evidentemente grabando la conversación. Claro que sí. Elena siempre ha sido patética cuando se trata de nuestro matrimonio. Cree que somos la pareja perfecta de Monterrey, respondió Mauricio. Mi esposo de 8 años, el hombre con quien compartía una casa en Cumbres y, hasta hace unos meses, pensaba que también un futuro. No me moví. No hice ningún ruido. La pequeña caja con el pastel temblaba ligeramente en mis manos, mientras los escuchaba planear cómo destrozarme. ¿Y cuándo piensas decírselo?, preguntó Daniela. Después de que me confirmen la promoción, no quiero ningún drama que pueda arruinarla. Además, necesito asegurarme de que las finanzas estén como las necesito. Eres brillante, mi amor, dijo ella, y pude escuchar el sonido de un beso. Cuando sea director de marketing, podremos irnos de vacaciones a Europa, como te prometí. Dejé el pastel en una mesa vacía y salí del café sin ser vista. En el auto, mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meter la llave en el encendido. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no les di permiso. No todavía. Ese mismo día había encontrado un mensaje en su celular mientras se duchaba. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte mañana. Firmado por Daniela del Trabajo. Ya había notado los cambios. Llegadas tarde, contraseñas nuevas en su teléfono. Ese perfume que no le había regalado yo. Durante las últimas semanas me había estado convenciendo de que eran ideas mías, que el estrés por su posible promoción lo tenía distante, que después de 8 años era normal cierta rutina en el matrimonio. Pero ahora tenía confirmación, y no solo de su infidelidad, sino de su desprecio. Al llegar a casa, revisé los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito, cenas en restaurantes que nunca visitamos juntos, cargos de hotel en días que supuestamente tenía juntas nocturnas, compras en tiendas de ropa femenina que obviamente no eran para mí. Todo cuadraba. Esa noche, cuando Mauricio llegó tarde como ya era costumbre, actué con normalidad. Cerrando la puerta de nuestra recámara, hice algo que nunca antes. Lloré en silencio durante horas en el baño, con la regadera abierta para que no me escuchara. Era maestra de primaria, no una tonta. Sabía que tenía 2 opciones: confrontarlo y darle el gusto de verme destrozada, o planear mi salida con la misma frialdad con la que él planeaba humillarme. Al día siguiente, mientras Mauricio estaba en la oficina, llamé a mi hermana Lucía. Necesito el número de un buen abogado de divorcios, le dije sin rodeos cuando contestó. Elena, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Su voz sonaba alarmada. Te cuento cuando nos veamos, solo necesito ese número, y que sea alguien discreto. 2 días después, estaba sentada frente a Patricia Mendoza, una abogada recomendada por mi prima que se había divorciado el año anterior. ¿Tienes pruebas de la infidelidad?, preguntó Patricia después de escuchar mi relato, sin el dramatismo que yo esperaba. Estados de cuenta, y podría conseguir más, respondí. Bien, pero más importante, necesitamos proteger tus finanzas. ¿Tienes acceso a todas las cuentas? Creo que sí, dije, dándome cuenta de que había muchas cosas que daba por sentado en mi matrimonio. No creas, confirma. Y Elena, Patricia me miró directamente. Si él está planeando humillarte, debemos estar un paso adelante. No podemos permitirnos errores emocionales ahora. Salí de su oficina con una lista de tareas: crear una cuenta bancaria personal, hacer copias de documentos importantes, asegurar mis objetos personales de valor sentimental. La guerra había comenzado, aunque Mauricio no lo supiera todavía. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Mauricio recibió una llamada. Tengo que contestar, es del trabajo, dijo levantándose de la mesa. Lo observé alejarse, hablando en voz baja y sonriendo ocasionalmente. Ya no sentía dolor, solo una determinación fría que nunca había experimentado antes. ¿Todo bien con el trabajo?, pregunté cuando regresó con mi mejor sonrisa.
Sí, cosas de la promoción, respondió distraído. Por cierto, este fin de semana tengo un viaje a Guadalajara por un cliente importante. Asentí comprensivamente, sabiendo perfectamente que no habría ningún cliente en Guadalajara, solo una habitación de hotel con Daniela. Claro, mi amor, te prepararé la maleta. Salí del café La Parroquia con las piernas temblorosas. Llegué a mi carro y me senté, respirando profundamente para calmar el mareo que sentía. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves al piso. Las lágrimas que había contenido comenzaron a salir sin control. Golpeé el volante con frustración. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, murmuré entre sollozos. 8 años de matrimonio, y Mauricio planeaba tirarlos como si fueran basura. Después de unos minutos, me sequé las lágrimas y me miré en el espejo retrovisor. Tenía el rímel corrido y los ojos hinchados. No, Elena, no le vas a dar ese gusto, me dije firmemente. Arreglé mi maquillaje lo mejor que pude y conduje hasta la escuela primaria donde trabajaba. Pedí a la directora un permiso para salir temprano, alegando un fuerte dolor de cabeza. No era mentira. Sentía que mi cráneo iba a explotar. En casa, revisé meticulosamente cada estado de cuenta, cada recibo, cada documento financiero que pude encontrar. En la habitación que Mauricio usaba como oficina, encontré facturas de restaurantes caros escondidas entre papeles de trabajo. En una de ellas, el mesero había anotado «Gracias por celebrar su aniversario con nosotros». Nuestro aniversario había sido 2 semanas antes, y lo habíamos celebrado con una cena rápida, porque Mauricio tenía trabajo pendiente. Mi teléfono sonó. Era Carmen, mi mejor amiga que trabajaba en la misma agencia de publicidad que Mauricio. «¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo», su voz sonaba seria. Nos encontramos en un café lejos de nuestras casas y de la oficina de Mauricio. Carmen llegó con expresión preocupada. «No sé cómo decirte esto», comenzó, jugando nerviosamente con su taza de café. «He estado viendo cosas en la oficina. Mauricio y Daniela están teniendo una aventura», completé con voz plana. «Ya lo sé». Carmen pareció sorprendida y aliviada al mismo tiempo. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Hoy lo confirmé, los escuché hablando en la parroquia». Le conté todo lo que había oído, incluyendo los planes de Mauricio para humillarme. Carmen palideció. «Eso no es todo, Elena», dijo en voz baja. «En la oficina se rumorea que Mauricio está presionando para que Daniela sea ascendida a su equipo directo cuando él consiga la dirección de marketing». «Por supuesto», dije con amargura. «Necesita tenerla cerca. ¿Qué más sabes?» «La promoción es casi segura. El anuncio será en aproximadamente 1 mes. Y hay algo más. Los he escuchado hablar de un viaje a Cancún para celebrar. Creo que planea pedirte el divorcio justo antes de irse». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero me mantuve firme. «Gracias por decírmelo, Carmen. Necesito que me hagas un favor. Si escuchas algo más, cualquier cosa, avísame de inmediato». «Claro que sí». «¿Qué vas a hacer?» «Todavía no lo sé, pero te aseguro que no voy a quedarme sentada esperando a que me destruya». Esa noche, mientras cenaba con Mauricio, me fijé en cada detalle de su comportamiento, la forma en que evitaba mi mirada, cómo revisaba constantemente su teléfono, su impaciencia cuando le hablaba de mi día en la escuela. «Estaba pensando», dije casualmente, «que podríamos irnos de vacaciones cuando termine el ciclo escolar. Tal vez a Europa. Siempre has querido conocer París». Mauricio casi se atraganta con su vino. Era exactamente lo que le había prometido a Daniela. «No creo que sea buena idea», respondió rápidamente. «Con la promoción en puerta no podré alejarme de la oficina». «Claro, entiendo», dije con una sonrisa comprensiva. «Tu carrera es lo primero». Más tarde, en la cama, fingí dormir mientras Mauricio enviaba mensajes. Podía escuchar el sonido suave de su risa ocasional. Cada sonido era como una pequeña puñalada, pero me mantuve inmóvil, respirando acompasadamente. Al día siguiente, visité a mi hermana Lucía. A diferencia de Carmen, ella no se anduvo con rodeos. «Déjalo ya, Elena. Empaca tus cosas y vente a vivir conmigo mientras se soluciona todo». «No es tan simple, Lucía», respondí. «Si me voy así, Mauricio ganará. Controlará la narrativa. Me hará parecer la villana o la loca que abandonó el hogar. No voy a darle ese poder». «¿Entonces qué?».
¿Vas a quedarte viviendo con él sabiendo lo que sabes? Por ahora sí. Necesito tiempo para preparar todo. Ya consulté con una abogada. Una abogada, vaya, vas en serio, muy en serio. Mauricio quiere guerra, pues tendrá guerra. En los días siguientes, seguí el consejo de Patricia Mendoza. Abrí una cuenta bancaria personal y transferí parte de mis ahorros. Hice copias de todos los documentos importantes y los guardé en casa de Lucía. Tomé fotografías de mis objetos personales valiosos. También comencé a buscar departamentos para rentar. Necesitaba un lugar cercano a la escuela, pero lo suficientemente lejos de nuestra casa actual para no encontrarme con Mauricio por casualidad. Una semana después de la conversación en el café, Mauricio me sorprendió con una propuesta. «He estado pensando», dijo durante la cena, «que tal vez deberíamos ver a un terapeuta de parejas». Lo miré con incredulidad. ¿Realmente estaba sugiriendo terapia mientras planeaba abandonarme? ¿Por qué piensas que necesitamos terapia?, pregunté con genuina curiosidad sobre su estrategia. Siento que nos estamos distanciando. Apenas hablamos, casi no tenemos intimidad. ¿Y de quién es la culpa?, quise gritar, pero me contuve. Creo que es una buena idea, respondí en cambio. Podríamos intentarlo. La expresión de alivio en su rostro me confirmó lo que sospechaba. Estaba construyendo una coartada, una historia donde él había intentado salvar el matrimonio antes de dejarlo. Esa noche, después de que Mauricio se durmiera, entré silenciosamente a su oficina. Necesitaba encontrar más pruebas para Patricia. En el fondo de un cajón, debajo de carpetas de trabajo, encontré un sobre manila. Dentro había un documento que me dejó helada, un acuerdo prenupcial que yo nunca había firmado, con una firma que pretendía ser la mía. Mis manos temblaban mientras sostenía aquel documento falsificado. Un acuerdo prenupcial con mi supuesta firma, fechado aparentemente antes de nuestra boda. Según este papel, yo renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes de Mauricio adquiridos durante el matrimonio, incluyendo nuestra casa en Cumbres. «Hijo de...», murmuré, conteniendo la rabia que amenazaba con hacerme gritar. Tomé fotos del documento con mi celular y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Esta evidencia era oro puro para Patricia. Al día siguiente, durante mi hora libre en la escuela, llamé a la abogada. «Patricia, encontré algo que tienes que ver urgentemente». Nos reunimos esa misma tarde. Cuando le mostré las fotos del documento falsificado, Patricia frunció el ceño y se ajustó los lentes. «Esto es grave, Elena. Estamos hablando de falsificación de documentos, un delito federal. ¿Estás completamente segura de que nunca firmaste esto?» «Jamás. Ni siquiera sabía que existía». «Esto cambia todo», dijo Patricia, inclinándose hacia adelante. «No solo tenemos un caso de infidelidad, sino también de fraude. Pero necesito que entiendas algo. Presentar cargos por esto podría complicar el divorcio, hacerlo más largo y costoso». La miré directamente. «¿Cuánto va a costar todo esto?». Patricia me explicó sus honorarios. La cantidad me asustó. Era casi todos mis ahorros personales. Como maestra de primaria, mi sueldo era modesto comparado con el de Mauricio. «Lo importante ahora es que él no sospeche nada», continuó Patricia. «Sigue con la terapia de pareja si ya la aceptaste. Mientras tanto, prepararemos los papeles del divorcio con términos justos. Cuando llegue el momento, él tendrá dos opciones: firmar o enfrentar una demanda por falsificación de documentos». Las siguientes semanas fueron una extraña obra de teatro donde yo era la protagonista y también la directora. Asistimos a 3 sesiones de terapia de pareja donde Mauricio interpretaba perfectamente su papel de esposo preocupado. Yo fingía intentar reconectar mientras la terapeuta nos daba ejercicios de comunicación que hacíamos a medias. En casa, mantenía una fachada de normalidad que me agotaba. Cada sonrisa falsa, cada «¿cómo te fue en el trabajo?», cada cena preparada, era un esfuerzo monumental. Las noches eran lo peor. Compartir la cama con él me revolvía el estómago. Inventaba dolores de cabeza, periodos menstruales prolongados, cualquier excusa para evitar la intimidad. Una tarde, mientras revisaba departamentos en línea, encontré uno perfecto, pequeño pero luminoso, a 15 minutos de la escuela, en un edificio con seguridad.
Estaba ligeramente por encima de mi presupuesto, pero la inmobiliaria me ofreció un trato. Podía apartarlo con un depósito menor y completar el resto en 2 semanas. Lo tomo, dije sin dudar. Comenzó la delicada operación de mover mis cosas personales sin levantar sospechas. Cada día llevaba una pequeña bolsa a casa de Lucía. Fotografías familiares, joyas heredadas de mi abuela, documentos importantes. Mauricio nunca lo notó, demasiado absorto en su teléfono y en sus planes. ¿Has notado algo más?, le pregunté a Carmen durante un almuerzo furtivo. Mauricio está más arrogante que nunca desde que le confirmaron la promoción informalmente. Ya se comporta como si fuera el director, respondió con disgusto. ¿Y hay algo más? Reservó un viaje a Cancún para el próximo fin de semana. 2 boletos. Sentí que el tiempo se me acababa. Según mis cálculos, Mauricio planeaba pedirme el divorcio antes de ese viaje, probablemente en los próximos días. Llamé a Patricia de inmediato. Necesitamos acelerar todo. ¿Los papeles están listos? Casi. ¿Qué sucede? Le expliqué la situación y acordamos reunirnos al día siguiente para finalizar los documentos. Esa noche, Mauricio llegó con una botella de vino caro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tenemos que celebrar», anunció. Me confirmaron oficialmente la promoción. «Felicidades, mi amor», exclamé con entusiasmo fingido. «Estoy tan orgullosa de ti». Mientras brindábamos, pensé en cómo este hombre que sonreía frente a mí había planeado meticulosamente destruirme. La rabia amenazaba con desbordarse, pero la contuve. No era el momento. «¿Te gustaría que preparara una cena especial este viernes para celebrar?», sugerí casualmente. «¿Este viernes?», Mauricio pareció dudar. «Sí, claro, sería perfecto». Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Seguramente estaba pensando que sería la ocasión ideal para pedir el divorcio, justo antes de su escapada romántica con Daniela. Al día siguiente, firmé los papeles del divorcio en la oficina de Patricia. Habíamos optado por términos razonables pero firmes: división equitativa de bienes, incluyendo la casa, y una compensación por los años de matrimonio. El documento también mencionaba de pasada la existencia de un supuesto acuerdo prenupcial falsificado, sin acusaciones directas, pero dejando clara la amenaza. «¿Estás lista para esto?», preguntó Patricia mientras guardaba los documentos en un sobre elegante. «He estado lista desde que los escuché planeando humillarme», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. De regreso a casa, hice una parada en el mercado gourmet. Compré los ingredientes para el platillo favorito de Mauricio: filete en salsa de vino tinto con papas al romero. También compré el vino más caro que pude permitirme. Si iba a ser nuestra última cena como pareja, quería que fuera inolvidable, pero no por las razones que él esperaba. Esa noche, mientras Mauricio dormía, entré silenciosamente a su oficina por última vez. Imprimí varios estados de cuenta que mostraban gastos en hoteles y restaurantes, fotografías que había encontrado en la nube donde aparecía con Daniela en situaciones comprometedoras, y una captura de pantalla del mensaje que había visto semanas atrás. El viernes llegó con una tensión casi eléctrica. Pedí salir temprano del trabajo para preparar todo. La mesa quedó perfecta, con nuestras copas de cristal de boda y las velas que casi nunca usábamos. Incluso puse música suave de fondo. A las 7 en punto, escuché la llave en la puerta. Era hora del espectáculo final. Mauricio entró a la casa, aflojándose la corbata mientras dejaba su maletín en el recibidor. Se detuvo un momento al notar el ambiente: las velas encendidas, la mesa elegantemente dispuesta, el aroma de su platillo favorito. «¿Qué es todo esto?», preguntó con evidente sorpresa. Me acerqué a él y le di un beso en la mejilla. Llevaba un vestido negro que sabía que le gustaba y me había arreglado como en nuestras primeras citas. «Es para celebrar tu promoción, por supuesto», respondí con una sonrisa que había ensayado frente al espejo. No todos los días mi esposo se convierte en director de marketing. Noté un destello de incomodidad en sus ojos. Seguramente esto complicaba sus planes de romper conmigo esa noche. «Vaya, te has esmerado», dijo intentando sonar agradecido. «¿Filete en salsa de vino?» «Tu favorito», confirmé. «Ve a cambiarte mientras termino de servir». Durante la cena, mantuve una conversación ligera.
Le pregunté sobre sus planes en el nuevo puesto. Fingí interés en los proyectos que mencionaba. Reí en los momentos adecuados. Mauricio se fue relajando gradualmente con cada copa de vino. «¿Sabes?», dije cuando servía el postre. «Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Desde que nos conocimos en la universidad, siempre supe que llegarías lejos». Mauricio tomó un sorbo de vino, evitando mi mirada. «Elena, hay algo de lo que tenemos que hablar». Ahí estaba, el momento que había estado esperando. «¿Sobre qué?», pregunté inocentemente. Mauricio dejó su copa y respiró hondo. «Estos últimos meses he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio». «¿Y qué has pensado?», lo animé a continuar, manteniendo mi expresión neutral. «Creo que hemos tomado caminos diferentes. Ya no siento lo mismo que antes. He intentado que funcione, incluso con la terapia, pero... ¿Quieres el divorcio?», pregunté directamente, sorprendiéndolo con mi calma. Mauricio parpadeó, desconcertado por un momento. Claramente había esperado lágrimas, súplicas, una escena. «Sí», admitió finalmente. «Creo que es lo mejor para ambos». «Entiendo», dije limpiándome los labios con la servilleta. «Y supongo que esperas que me ponga a llorar y te ruegue que te quedes, ¿verdad?». Su expresión cambió instantáneamente. «¿Qué? No, yo... Es lo que le dijiste a Daniela en la parroquia hace unas semanas». Continué con voz firme. «Que yo rogaría cuando terminaras conmigo». El color abandonó su rostro. «Abandonó. ¿De qué estás hablando?». Me levanté tranquilamente. Fui hasta el aparador y saqué el sobre que había preparado. Regresé a la mesa y lo coloqué frente a él. «Estoy de acuerdo en que debemos divorciarnos, Mauricio». Con manos temblorosas, abrió el sobre. Su expresión pasó de la confusión al shock mientras revisaba los documentos. Primero los papeles del divorcio ya firmados por mí, luego las evidencias de su infidelidad, las capturas de pantalla de mensajes, los estados de cuenta y finalmente una copia del acuerdo prenupcial falsificado. «Esto no es lo que parece», balbuceó. «¿No? ¿No estabas planeando irte a Cancún con Daniela este fin de semana después de humillarme? ¿No falsificaste un documento legal con mi firma?». Su rostro se contorsionó en una mezcla de rabia y pánico. «¿Cómo te atreves? Has estado espiándome». «No, Mauricio. Solo he estado prestando atención, algo que debí hacer desde mucho antes». Se levantó bruscamente tirando su copa de vino. «No puedes hacerme esto. ¿Crees que permitiré que me extorsiones con esa basura del acuerdo prenupcial?». «No es extorsión», respondí sin alterar mi voz. «Es una oportunidad de terminar esto por las buenas. Firma los papeles del divorcio con los términos que propongo, o presentaré cargos por falsificación de documentos. Tú decides». «Estás loca. Esto no se quedará así». «Ya se quedó así», dije con una tranquilidad que no sabía que poseía. «Tu abogado puede contactar a Patricia Mendoza. Sus datos están en los documentos». Mauricio me miró con los ojos desorbitados, como si me viera por primera vez. La sonrisa arrogante que había planeado mantener durante nuestra ruptura había desaparecido por completo. «Todo este tiempo», murmuró, «has estado actuando». «Aprendí del mejor», respondí. «Ahora, si me disculpas, tengo planes para mañana. Puedes llevarte tus cosas personales cuando gustes, pero te agradecería que me avisaras para no estar presente». Me dirigí hacia la puerta principal y tomé mi bolso y una pequeña maleta que había preparado esa mañana. «¿A dónde vas?», exigió saber. «Eso ya no es de tu incumbencia, Mauricio». Salí de la casa sin mirar atrás, las piernas temblándome pero la cabeza en alto. En el auto, finalmente dejé salir el aire que había estado conteniendo. No sentía victoria ni alegría, solo un extraño vacío mezclado con alivio. Mientras conducía hacia mi nuevo departamento, las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Esta no era la vida que había imaginado cuando dije sí, acepto, 8 años atrás, pero era la vida que estaba reclamando ahora, en mis propios términos. Al día siguiente, Carmen me llamó temprano. «No vas a creer lo que pasó», dijo sin saludar. «Mauricio llamó a Recursos Humanos para cancelar sus vacaciones y está hecho una furia». «¿Qué hiciste?». Le conté brevemente lo sucedido la noche anterior. «Dios mío, Elena», respondió con asombro,
Eres mi heroína. No me siento como una heroína, confesé. Me siento vacía. Es normal. Acabas de terminar un capítulo importante de tu vida, pero estoy orgullosa de ti. ¿Necesitas compañía esta noche? Gracias, pero necesito estar sola. Todavía estoy procesando todo. Mi nuevo departamento era pequeño pero acogedor. Apenas tenía muebles, un colchón en el suelo, una mesa plegable con 2 sillas y algunas cajas con mis pertenencias. Pero era mío, un espacio libre de mentiras y traiciones. Esa tarde recibí un mensaje de Patricia. Mauricio contactó a mi oficina. Su abogado quiere una reunión para el lunes. Buen trabajo, Elena. Sonreí débilmente. La batalla estaba casi ganada, pero la guerra emocional apenas comenzaba. Mauricio entró a la casa y se detuvo al ver la mesa elegantemente dispuesta, con velas encendidas y el aroma de su platillo favorito flotando en el aire. ¿Qué es todo esto?, preguntó, desajustándose la corbata con expresión confundida. Me acerqué a él con una sonrisa practicada, llevando el vestido negro que tanto le gustaba y el collar que me había regalado en nuestro 5º aniversario. Es para celebrar tu promoción, respondí con naturalidad. No todos los días mi esposo se convierte en director de marketing. Vi un destello de incomodidad en su mirada. Casi podía escuchar sus pensamientos. Esto complicaba su plan para la noche. Vaya, te has esmerado, dijo, intentando sonar agradecido. Preparé tu platillo favorito. Ve a cambiarte mientras termino de servir. Durante la cena mantuve una conversación ligera sobre su trabajo, los planes para el departamento de marketing. Incluso mencioné lo orgullosa que estaba de sus logros. Con cada copa de vino, Mauricio se relajaba más, probablemente pensando que esto haría más fácil romper mi corazón después. ¿Sabes?, dije mientras servía el postre. Siempre supe que llegarías lejos, desde la universidad. Mauricio tomó un largo sorbo de vino y finalmente dijo: Elena, hay algo de lo que tenemos que hablar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el momento. ¿Sobre qué?, pregunté con fingida inocencia. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, comenzó evitando mi mirada. Creo que hemos tomado caminos diferentes. Ya no siento lo mismo. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Mantuve mi expresión neutra, esperando. A pesar de la terapia y nuestros esfuerzos, continuó, cada vez más incómodo por mi silencio. ¿Quieres el divorcio?, pregunté directamente. Mauricio parpadeó sorprendido por mi calma. Claramente esperaba lágrimas, gritos, súplicas. Sí, admitió finalmente. Creo que es lo mejor para ambos. Entiendo, dije, doblando cuidadosamente mi servilleta. Y supongo que esperabas que me pusiera a llorar y te rogara que te quedaras, ¿verdad? Su rostro cambió instantáneamente. ¿Qué? No, yo... Es exactamente lo que le dijiste a Daniela en la parroquia hace unas semanas, continué con voz firme, que yo iba a rogar cuando terminaras conmigo. El color abandonó su rostro tan rápidamente que casi pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que algo estaba muy mal. ¿De qué hablas?, balbuceó. Me levanté con calma, fui hasta el aparador de la sala y saqué el sobre manila que había preparado. Regresé a la mesa y lo coloqué frente a él. Estoy de acuerdo en que debemos divorciarnos, Mauricio. Con manos visiblemente temblorosas, abrió el sobre. Observé cada cambio en su expresión mientras revisaba los documentos. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente pánico. Los papeles del divorcio ya firmados por mí, las evidencias de su infidelidad, los estados de cuenta de hoteles y restaurantes, las capturas de pantalla de mensajes con Daniela y, por último, una copia del acuerdo prenupcial falsificado. Esto no es lo que parece, dijo con voz temblorosa. ¿No? ¿No estabas planeando irte a Cancún con Daniela este fin de semana después de humillarme? ¿No falsificaste un documento legal con mi firma? Su rostro se contorsionó en una mezcla de rabia y miedo. ¿Me has estado espiando? No tienes derecho. No, Mauricio. Solo he estado prestando atención, respondí sin alterar mi voz. Algo que debía hacer desde mucho antes. Se levantó bruscamente, derramando vino sobre el mantel blanco. No puedes hacerme esto.
¿Crees que permitiré que me extorsiones con esa basura del acuerdo prenupcial? Mi corazón latía desbocado, pero mantuve mi voz controlada. No es extorsión, es una oportunidad de terminar esto por las buenas. Firma los papeles del divorcio con los términos que propongo, o presentaré cargos por falsificación de documentos. Tú decides. Estás loca. Esto no se quedará así. Ya se quedó así, dije con una tranquilidad que no sabía que poseía. Tu abogado puede contactar a Patricia Mendoza. Sus datos están en los documentos. Mauricio me miró como si fuera una extraña, la arrogancia de su rostro completamente desaparecida. Todo este tiempo, murmuró, has estado fingiendo. Aprendí del mejor, respondí. Ahora, si me disculpas, tengo planes para mañana. Me dirigí hacia la puerta principal donde había dejado preparados mi bolso y una pequeña maleta. ¿A dónde crees que vas?, exigió siguiéndome. Eso ya no es asunto tuyo, Mauricio. Esta es nuestra casa. No puedes simplemente irte así. Me detuve en la puerta y lo miré por última vez. ¿Sabes qué es lo más triste? Que realmente te amaba, tanto que me olvidé de amarme a mí misma. Salí sin mirar atrás, las piernas temblándome pero la cabeza en alto. Dentro del auto, finalmente dejé salir la respiración que había estado conteniendo. No sentía victoria ni alegría, solo un extraño vacío mezclado con alivio. Mientras conducía hacia mi nuevo departamento, las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. No eran lágrimas por Mauricio, sino por la vida que había imaginado tener, por los años perdidos, por la mujer que había sido y ya no sería nunca más. Al día siguiente, Carmen me llamó temprano. «No vas a creer lo que pasó», dijo sin siquiera saludar. Mauricio llegó hecho una furia, canceló sus vacaciones y se encerró en su oficina. «¿Qué hiciste?», le conté brevemente lo sucedido. «Dios mío, Elena», respondió con asombro, «eres mi heroína». «No me siento como una heroína», confesé. «Me siento vacía». «Es normal. Acabas de terminar un capítulo importante de tu vida. ¿Necesitas compañía?». «Gracias, pero creo que necesito estar sola por ahora». Mi nuevo departamento era pequeño pero luminoso. Apenas tenía muebles, un colchón en el suelo, una mesa plegable con 2 sillas y algunas cajas con mis pertenencias esenciales. Sin embargo, sentí una extraña libertad al cerrar la puerta. Este espacio era mío, sin mentiras ni traiciones ocultas en las esquinas. Esa tarde recibí un mensaje de Patricia. Mauricio contactó a la oficina. Su abogado quiere una reunión para el lunes. Buen trabajo, Elena. Sonreí débilmente. La batalla legal estaba casi ganada, pero sabía que la recuperación emocional apenas comenzaba. La reunión del lunes con los abogados fue más breve de lo que esperaba. Mauricio llegó con un hombre mayor de aspecto severo, mientras Patricia me recibió con una sonrisa tranquilizadora. «Mi cliente está dispuesto a aceptar los términos propuestos», dijo el abogado de Mauricio sin rodeos, con la condición de que se elimine cualquier mención al supuesto acuerdo prenupcial falsificado. Patricia me miró esperando mi decisión. Asentí levemente. «Aceptamos siempre que se mantenga la división equitativa de bienes como está establecida en el documento original», respondió Patricia. Mauricio me miró fijamente durante toda la reunión, pero no intercambiamos ni una palabra. Había algo diferente en sus ojos. Ya no era arrogancia ni desprecio, sino una mezcla de confusión y quizás respeto. Salí de la oficina con una sensación agridulce. El divorcio se finalizaría en semanas, sin drama legal ni audiencias. Era lo que quería, pero aún así sentía un vacío inexplicable. En la escuela mantuve mi rutina normal. Los niños eran mi mejor terapia. Sus risas y ocurrencias me ayudaban a olvidar temporalmente mi situación personal. «Maestra Elena, ¿por qué está triste?», me preguntó Sofía, una de mis alumnas de 3er grado, mientras ayudaba a recoger los materiales de arte. «¿Cómo sabes que estoy triste?», pregunté sorprendida. «¿Sus ojos?». Mi mamá tenía los mismos ojos cuando mi papá se fue. La perspicacia de los niños siempre me asombraba. «A veces los adultos tomamos caminos diferentes, Sofía, pero estaré bien, te lo prometo». Una semana después, Carmen me invitó a almorzar con urgencia. «No te imaginas lo que está pasando en la oficina»,
dijo apenas nos sentamos. El jefe del Departamento de Recursos Humanos llamó a Mauricio y a Daniela para una reunión privada. Parece que alguien filtró información sobre su relación. Yo no fui, aclaré inmediatamente. No ganaría nada con eso. Lo sé, pero... Carmen bajó la voz. Creo que fue la misma Daniela. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Desde tu cena de divorcio, Mauricio ha estado insoportable, criticando todo lo que hace Daniela. Creo que la está culpando por cómo salieron las cosas. Y ella, bueno, no es del tipo que se queda callada. 2 días después, la historia tomó un giro inesperado. Recibí un mensaje de Carmen. No vas a creer esto. Alguien distribuyó un audio en la oficina. Es Mauricio burlándose de cómo te iba a dejar y diciendo que rogarías. Todos lo están escuchando. Sentí un escalofrío. La grabación que Daniela había hecho en el café. ¿Cómo reaccionó Mauricio?, pregunté. Completamente humillado. Confrontó a Daniela en plena sala de juntas, gritándole por traicionarlo. Los dos están suspendidos temporalmente por conducta inapropiada. No sentí alegría ni satisfacción, solo una extraña sensación de justicia poética. Mauricio había planeado humillarme, y ahora era él quien enfrentaba la vergüenza pública. La siguiente semana, mientras desempacaba las últimas cajas en mi departamento, recibí una llamada de Patricia. Elena, Mauricio firmó todos los documentos. El divorcio será oficial en cuanto el juez lo apruebe, probablemente en 2 semanas. Me senté en el único sillón que había comprado, intentando procesar la noticia. ¿Alguna sorpresa de último minuto? Ninguna. Aceptó todos los términos sin protestar. Después de colgar, miré alrededor de mi pequeño departamento. Las paredes aún estaban desnudas, pero ya se sentía más como un hogar que la lujosa casa que había compartido con Mauricio. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no tenía registrado. ¿Podemos hablar? Necesito explicarte algunas cosas, Mauricio. Lo ignoré. No había nada que explicar, nada que pudiera decir para cambiar lo sucedido. Esa noche, finalmente colgué algunas fotografías en las paredes. Una con mis padres en su aniversario, otra con Lucía y sus hijos, y una de mi graduación de la universidad. Ninguna con Mauricio. Era como si estuviera recreando mi identidad, pieza por pieza. Un mes después del incidente del audio, Carmen me contó durante nuestra cena semanal que Mauricio había sido degradado a su posición anterior y que Daniela había renunciado para trabajar en una agencia competidora. La ironía es que todos en la oficina hablan de ti como una especie de heroína silenciosa, dijo Carmen. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero cuando se supo la historia completa, bueno, digamos que Mauricio ya no es el chico popular que solía ser. No buscaba venganza, respondí sinceramente. Solo quería salir con dignidad. Y vaya que lo lograste. En las siguientes semanas comencé a notar pequeños cambios en mí misma. Dormía mejor, sonreía más. Incluso me inscribí en una clase de pintura que siempre había querido tomar, pero que Mauricio consideraba una pérdida de tiempo. Cada pequeña decisión, desde el color de las cortinas hasta qué programa ver en la noche, era un acto de recuperación de mi independencia. El día que recibí el decreto de divorcio oficial, no lloré ni celebré. Simplemente guardé el documento en un cajón y salí a caminar por el parque cercano a mi departamento. Era una tarde cálida de primavera, con niños jugando y parejas paseando. Me senté en una banca, observando la vida que fluía a mi alrededor. Mi teléfono sonó. Era Lucía. ¿Ya recibiste los papeles? Sí, hace unas horas. ¿Cómo te sientes? Curiosamente en paz, respondí, como si finalmente pudiera respirar profundamente después de mucho tiempo. Estamos organizando una pequeña reunión en mi casa este viernes, Carmen, Patricia y yo, para celebrar tu nueva vida. Vendrás. Allí estaré, prometí con una sonrisa genuina. Mientras caminaba de regreso a casa, recordé a la mujer que había sido hace apenas unos meses, insegura, dudando constantemente de sus instintos, viviendo para complacer a un hombre que planeaba humillarla. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba yo, Elena Vega, una mujer que había enfrentado la traición con dignidad y que ahora caminaba hacia un futuro que, aunque incierto, por fin le pertenecía solo a ella.
6 meses después. Habían pasado 6 meses desde que firmé el decreto de divorcio. El otoño comenzaba a pintar de naranja los árboles del pequeño parque frente a mi departamento. En estos meses había redecorado completamente el espacio. Paredes color durazno, muebles sencillos pero elegantes y plantas que llenaban de vida cada rincón. Mi rutina había cambiado. Los lunes y miércoles asistía a mis clases de pintura después del trabajo. Los viernes cenaba con Carmen o Lucía. Los fines de semana exploraba la ciudad como si fuera una turista, descubriendo cafés, librerías y museos que nunca había visitado en los 8 años que viví en Monterrey como esposa de Mauricio. La escuela me había ofrecido coordinar el programa de artes para el siguiente año escolar, un reconocimiento a mi dedicación que me llenaba de orgullo. Esa mañana de sábado, mientras disfrutaba mi café en el pequeño balcón, mi teléfono vibró con un mensaje. Elena, he estado pensando mucho en nosotros últimamente. Las cosas con Daniela terminaron mal, como probablemente ya sabes. Cometí el error más grande de mi vida al lastimarte así. ¿Podríamos vernos para hablar? Te extraño. Mauricio. Miré el mensaje durante varios minutos, sorprendida no por su contenido, sino por mi propia reacción. No sentí ira ni tristeza, ni siquiera el impulso de responder de inmediato, solo una tranquila indiferencia. Por Carmen, sabía que después del escándalo del audio, Mauricio había perdido no solo su promoción, sino el respeto de sus colegas. Daniela había renunciado poco después, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias. Tomé un sorbo de café mientras consideraba mi respuesta. Finalmente escribí: Mauricio, te agradezco que te hayas comunicado, pero no creo que sea buena idea vernos. Lo que tuvimos terminó, y ambos necesitamos seguir adelante con nuestras vidas. Te deseo lo mejor. Simple, educado, definitivo. Presioné enviar sin dudarlo. Esa noche, mientras preparaba la cena para Lucía, Carmen y Patricia, pensé en todo lo que había cambiado en estos meses. No solo mi espacio físico, sino mi interior. Ya no era la mujer que se definía por su matrimonio, que buscaba aprobación en los ojos de su esposo, que dudaba de sus instintos. Cuando llegaron mis invitadas, la mesa estaba puesta con sencillez pero con gusto. Habíamos comenzado esta tradición de reunirnos mensualmente, un espacio para compartir nuestras vidas sin filtros. ¿Vieron quién apareció en mi clase de yoga esta semana?, comentó Carmen mientras servía el vino. Daniela. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en meses. Me la encontré en el supermercado hace unos días, añadió Lucía. Ni siquiera me saludó, aunque estoy segura que me reconoció. ¿Sabían que Mauricio me contactó hoy?, dije casualmente, provocando que las tres me miraran con asombro. ¿Qué quería?, preguntó Patricia, siempre directa. Reconciliarnos. Aparentemente las cosas con Daniela terminaron mal. ¿Y qué le respondiste? Carmen se inclinó hacia adelante expectante. Que no. Patricia levantó su copa. Por Elena, quien nos enseñó que la dignidad no se ruega, se ejerce. Todas brindamos, riendo, y la conversación derivó hacia otros temas. El nuevo novio de Lucía, el ascenso de Carmen, los planes de Patricia para abrir su propio despacho. Más tarde, cuando todas se habían ido, salí al balcón a contemplar las luces de la ciudad. Monterrey se extendía brillante bajo el cielo nocturno. En algún lugar de esa ciudad, Mauricio probablemente estaría leyendo mi mensaje, quizás sorprendido por mi rechazo. No sentía alegría por su desgracia ni resentimiento por el daño causado, solo una tranquila certeza de que a veces el mejor final no es la revancha sino la liberación. Entré a mi departamento cerrando la puerta del balcón. Sobre la mesita de la sala reposaba mi último proyecto de pintura, un amanecer sobre el mar con tonos rosados y anaranjados. Era simbólico. Cada pincelada había sido un paso en mi sanación. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con mi pasado y emocionada por mi futuro. No sabía si eventualmente volvería a enamorarme, a confiar, a compartir mi vida con alguien. Por ahora disfrutaba redescubriéndome, reconectando con la Elena que había quedado silenciada durante años. Me serví la última copa de vino y brindé en silencio por la mujer que había escuchado a su esposo planear cómo humillarla, por la que había mantenido la compostura mientras reunía evidencia,
por la que había colocado un sobre con papeles de divorcio frente a él cuando esperaba ver lágrimas y súplicas. Esa mujer era yo, y estaba orgullosa de ella. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio, la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa. Conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces? Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad.
Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá: la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo: la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa. Hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando? Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata?
Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento. Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco.
Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.